Martínez y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, los saludo con mucho gusto, saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com y también en otros rincones del país donde nos contactan a través del portal. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, los saluda a su amigo Martín Esparza. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. En vigor de la reforma laboral el sábado 1 de diciembre del 2012, el mismo día que tomó posesión el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se legalizó en México el pago por hora, el empleo temporal, el empleo a prueba, se facilitó el despido de trabajadores a juicio del patrón y todo ello sienta las bases para la extinción del pago de prestaciones a los trabajadores, la eliminación de la seguridad social y el derecho de antigüedad en el trabajo y a una pensión por vejez o cesantía. La reforma laboral es un proyecto que impulsaron desde hace 30 años los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, ambos del PRI, proyecto que se aprobó con la reforma laboral al final del sexenio del panista Felipe Calderón y que se puso en práctica con Peña Nieto, para convertir a México en una colonia de esclavos postmodernos. Esclavos postmodernos seríamos los mexicanos a partir de esta reforma laboral, así lo afirmó el investigador de la Universidad Iberoamericana, Alberto Montoya del Campo, hace 2 años en un foro que se realizó en la Cámara de Diputados y que puntualmente reportamos en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hoy se encuentra en el teléfono para decirnos si se cumplió ese pronóstico. Doctor, muy buenos días. Usted nos había dicho que esta reforma nos convertiría en esclavos posmodernos y que por lo tanto teníamos derecho a la resistencia civil a más de 1 año de que se echó a andar. ¿Cómo ve el panorama, doctor? Bien, pues en primer lugar un saludo para todas y para todos. Desde luego que pues es muy importante esta reflexión que ustedes están proponiendo sobre cuál es el mundo real del trabajo, cuál es el lugar que tiene el trabajo en nuestra sociedad y si en realidad todo lo que se ha pretendido argumentar es algo verdadero, es algo que corresponde con la realidad o simplemente seguimos en una realidad en la que se nos manipula permanentemente en términos de expectativas que nunca se cumplen. De manera que es importante recordar que uno de los supuestos argumentos con los cuales se hicieron estas reformas era que eran indispensables para la creación de empleos, para mejorar los niveles de los salarios, mejorar la llamada competitividad de la economía. Pero en realidad lo que hemos observado es que lejos de ser un cambio en la Constitución y en las leyes que favorezcan no solamente a los trabajadores, sino incluso a la economía, vemos que esta propuesta y esta pretendida justificación, pues en realidad son argumentos falsos. Cuestión que ya se ha venido cuestionando desde hace años, pero que sin embargo ahora ya se llevó a la práctica. Esto tiene un muy grave efecto no solamente sobre los trabajadores, sino sobre el país en su conjunto. Esta reforma es parte de un conjunto de cambios que se han venido haciendo a la Constitución a partir de que se asumió por parte de Enrique Peña Nieto la presidencia de la República en diciembre del 2012. Este conjunto de cambios están regresando al país a una condición histórica de hace un siglo. Y, desde luego,
fue la reforma laboral la que inició todo este conjunto de transformaciones. La verdad es que desafortunadamente, como era previsible y en realidad el verdadero objetivo, no se trataba de crear nuevos empleos, sino de que los anteriores empleos formales fuesen sustituidos o fuesen cambiados por las nuevas relaciones laborales. De manera que lo que observamos es que un impacto de esta reforma fue el que los empleos formales que existían tienden a ser cambiados a estas nuevas condiciones en donde se facilita el despido, en donde se dan contratos temporales y en donde se disminuyen los salarios y las prestaciones. Evidentemente que esto del llamado outsourcing, que a mi modo de ver, en realidad sitúa a los trabajadores de una manera brutalmente diferenciada en condición de una mercancía a la que cada vez se le reduce el precio de una manera sistemática. Hay que recordar que el único precio que está sujeto a control en nuestro sistema económico es el salario. El resto de los precios se mueven, pero el salario permanentemente se va disminuyendo su poder adquisitivo. De esta manera, el proceso de control macroeconómico, el proceso de control de la inflación, está sustentado en el hecho de que se disminuye cada año el poder adquisitivo de los trabajadores. Veamos, y esto es algo muy muy importante que ya ha sido ampliamente planteado, que ha motivado incluso la propuesta de desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y de sustituirlos por un verdadero mecanismo que permita una definición muy clara de cuál debe ser el monto del salario y cómo debe de ir aumentando para aumentar no solamente el nivel de vida de los trabajadores, sino incluso el mercado interno. De forma tal que lo que tenemos en nuestro país es cada vez más un capitalismo no salvaje, sino ultra salvaje, porque en los últimos 30 años el poder adquisitivo del salario se ha disminuido, según diversos investigadores, entre un 75 y un 80% de su valor. En esa situación, entonces, nos decían investigadores también de la UNAM, se encuentra ya el 80% de la población. Entonces, ¿qué futuro le espera a este país? Lo que ha ocurrido es que quienes llegan a las posiciones de los poderes públicos, en realidad no representan a el universo de los ciudadanos y a toda la población mexicana, sino que representan a las grandes corporaciones, tanto de capital nacional como extranjero, que tienen precisamente en este cada vez más ínfimo salario y pago de prestaciones sociales, la base más importante para sus procesos económicos de acumulación de ganancias. Esto hace pues que nuestro capitalismo sea un capitalismo especialmente irracional, porque durante 30 años no ha podido crecer a una alta tasa que permita la incorporación y la creación de nuevos empleos, y por el otro lado, extremadamente injusto. En México es uno de los países, una de las sociedades en donde la desigualdad se va aumentando de una manera muy acelerada y en donde, por lo tanto, estas condiciones propician situaciones y condiciones políticas en las que estos mismos trabajadores, estos excluidos, estos desempleados, estos que son lanzados a formas de sobrevivencia en la economía informal, se convierten en clientelas políticas, se convierten en objetos de programas supuestamente sociales para satisfacer necesidades básicas que deberían ser satisfechas con el propio trabajo y mediante una adecuada remuneración y no mediante un mecanismo que se ha establecido para tener clientelas políticas. Así, desafortunadamente, observamos que el pueblo en estas condiciones finalmente ha venido siendo presa de estos intereses y que en las coyunturas electorales vota a partir de estos partidos que finalmente han establecido y aprobado estas leyes laborales que
profundizan la irracionalidad y la injusticia. Doctor, buenos días, habla Martín Esparza saludándolo. Entonces, ¿quiere decir que esta reforma laboral que aprobaron en el Congreso de la Unión, pues prácticamente despoja a todos los trabajadores de la seguridad del empleo, de la contratación colectiva, de la libertad sindical y sobre todo a las futuras generaciones, a la población económicamente activa, pues los pone a merced de los patrones y de los propios gobiernos para explotar su fuerza de trabajo? Aquí hemos interpuesto una serie de amparos a los propios juzgados, hasta la Corte, pero todo ha sido desechado. ¿Qué alternativas tienen los trabajadores para poder revertir este tipo de reformas? Buenos días, Martín. Efectivamente, el sistema judicial hemos observado que de manera sistemática ha sido también capturado por estos intereses. Si lo vemos desde un punto de vista histórico, esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Estos poderes económicos que además han sido concentrados de una manera muy acelerada, han logrado no solamente obtener una gran magnitud de ganancias, de utilidad, por varias razones. Dos principales son, desde luego, la reducción del salario, de las prestaciones, y la posibilidad que ya estas leyes permiten para tratar a los trabajadores de esa forma tan inhumana y tan injusta, despidiéndolos, reduciendo las condiciones laborales, impidiendo un derecho humano fundamental, que es la formación de sindicatos como un instrumento legítimo de defensa de los intereses de los trabajadores. Recordemos que el derecho, no solamente al trabajo, sino también a formar sindicatos, es reconocido como un derecho humano. Y por el otro lado, el no pagar impuestos. Los grandes capitales, las grandes corporaciones, de hecho no pagan impuestos y no contribuyen al erario público. De manera que por estos dos mecanismos se da un proceso aceleradísimo en el que este poder económico les ha permitido a su vez el tomar el control, apoderarse, poner representantes directos suyos en los poderes públicos, en el Poder Ejecutivo, en las Secretarías de Estado, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y también en la Suprema Corte. Esto entonces pone a los trabajadores, y no solamente a los trabajadores, sino a todo el pueblo de México, en una condición de vulnerabilidad ante estos poderes, que además cuentan con los medios de comunicación que de manera permanente distraen y desinforman, no permiten el desarrollo de una verdadera cultura y conciencia política para la participación del pueblo y de los trabajadores en las decisiones públicas. Está configurando una situación en donde es necesario pensar formas de desarrollo de la conciencia y de organización política y de resistencia civil frente a las decisiones que hemos observado en materia de energía, en materia financiera, de comercio exterior con el TTP, de telecomunicaciones, en todo el ámbito de la educación y la seguridad. Es una coyuntura histórica que francamente nos está situando en un contexto de 100 años de retraso en cuanto al orden social hacia las condiciones que observábamos en el porfiriato, evidentemente en el nuevo contexto de una economía global. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación. Podrá leernos en www.frecuencialaboral.com, podrá ver la nota publicada de lo que usted está diciendo, y también la repetición del programa la podrá escuchar toda la semana a partir de la tarde de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Nos llama de San Luis Potosí Celestino Herrera y dice que la canasta básica cada mes sube, el salario cada mes baja. Dice él que como el tiempo de los aztecas pagamos tributo. Saludos a todos, muchas gracias. Ángel Cervantes saluda al invitado y dice que en alusión a Ramón Pizarro, en contra de la educación religiosa y esclavista que imparte la Ibero. Bueno, pues la verdad es que no es tan religiosa la educación que imparte la Ibero, dan una buena libertad de cátedra en la Ibero, a pesar de que sí son jesuitas los que tienen en sus manos la educación ahí. Hay libertad de cátedra, yo soy testigo porque yo he tenido la oportunidad de recibir 2 becas al 100% y
pues realmente es muy libre la educación. Nos llama el Popeye, o sea, manda un saludo a todos del programa. También llama Armando Ramos de la Agrícola Oriental. Dice que hay para poner una denuncia que hay en la Agrícola Oriental. El 7 de febrero llegaron sujetos a la casa de una señora de edad avanzada, supuestamente para cambiar su medidor de energía eléctrica. Le cobraron a la señora 1,500 pesos. Ya ni le cambiaron el medidor, ya no regresaron. Y dice, se hacen pasar como gente de la CFE, porque vemos que andan en camionetas particulares. Ahora la señora dice que tiene miedo, que qué puede hacer, licenciado. Pues presentar la denuncia. Lamentablemente, pues pueden ser vivales que están aprovechando la circunstancia, aunque pues tampoco se descarta, porque CFE lo que lo ha caracterizado precisamente es no cumplir la ley y hacer un uso y abuso de un poder que un presidente le sostiene, ¿no? Porque recordemos que aquí en la zona central están ocupando una zona que no les corresponde administrativamente para distribuir, comercializar y mucho menos y quitar servicios que se tienen pactados por los usuarios. Y traen camionetas particulares. Así es. Y placas de distintas partes del estado, incluso camionetas que ni placas traen. He visto taxis que traen ahí, dice, el servicio de la CFE, y entonces nadie sabe, no hay control, no saben qué empresas son, y llegan a las casas habitación, te cortan el suministro, te retiran el conductor, te quieren cambiar el medidor, o sea, un abuso permanente de estas compañías contratistas. Perdón, rápidamente, pues es denunciar, organizarse e impedir que les vayan con ese pretexto que les van a cambiar medidores, porque no tienen por qué cambiarlos. Bueno, un saludo a David Muñoz en los controles técnicos y a los colaboradores voluntarios, Joel Hernández el Popeye, que sigue recuperándose de una operación, al amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, a Andrea Luna, quien está apoyándonos en los teléfonos, haciendo los enlaces y también nos apoya transcribiendo algunas de las entrevistas que publicamos en el portal. Está Alfonso Becerra y muchas gracias al licenciado Luna, quien está aquí presente también. Está Hugo Bautista, Martín Esparza. Gracias. Ayer nos entregaron un documento en Oaxaca, es la hermana de un preso político, y quiero aprovechar el espacio para hacer la denuncia. Es un maestro de Oaxaca, quien lo detuvieron allá por toda la serie de delitos que le acusan cuando es un luchador social, y lo trasladaron a Puente Grande, Jalisco. Se llama Leonel Manzano Sosa, es preso político, es preso de conciencia, ya tiene más de 2 años en la cárcel. Lo acusan de privación ilegal de la libertad de policías federales, lo acusan de daño en propiedad ajena, de ir en contra de la riqueza nacional y una serie de delitos, peor que antes del porfiriato. Entonces, desde aquí a toda su familia, nuestra solidaridad y la exigencia para que esté en libertad el profesor Leonel Manzano Sosa. Martín, el próximo 22 y 23 de febrero del 2014 se constituirá formalmente la nueva Central Sindical Independiente en Insurgente Sur número 98. ¿Por qué se va a constituir? Mira, es un esfuerzo que se está haciendo con varios sindicatos nacionales de distintos sectores. Principalmente están los maestros, están los tranviarios, están académicos, sindicatos de investigación, de cultura, de ciencia. Está el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Central Unitaria de Trabajadores, sindicatos de transporte como los compañeros de RTP, los tranviarios y otros más. Hay más o menos, tenemos un promedio de 60 sindicatos nacionales y locales que tenemos interés en crear este referente nacional a partir de toda esta serie de agresiones que está haciendo el gobierno, el Estado, para acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora. Y observamos que no van a ir en contra de los sindicatos charros, de la CTM, el Congreso del Trabajo y todas esas centrales que han creado el gobierno, pues para estar de esquiroles, socavando los intereses de los sindicatos democráticos e independientes. Y ante este escenario de la reforma laboral, la única forma que tenemos para revertirlo es organizándonos. Como referente y de manera gremial no lo podemos hacer. Y la prueba está en el ejemplo de nosotros.
El SME solo no puede revertir el decreto de extinción, no pudimos nosotros revertir la reforma laboral, la reforma educativa y todo ese tipo de reformas. Entonces necesitamos un referente porque hay una coyuntura muy corta de esta política capitalista que se impone en nuestro país. Y este instrumento es para poder defender la autonomía de los sindicatos. Hoy los sindicatos independientes no tienen acceso a toma de notas, por ejemplo. No tienen acceso a crear su sindicato. Están constantemente golpeteados por parte del Estado. Entran los sindicatos charros a demandarte titularidades de contratos colectivos de trabajo y están utilizando las juntas federales y locales. Y entonces el instrumento de lucha de la Central de Trabajadores, de esta nueva Central de Trabajadores, tiene como premisa fundamental agruparnos los sindicatos independientes, hacer alianzas con otros referentes en el país, restablecer la legalidad del Estado de Derecho y hacer valer lo que establece la propia Declaración de Naciones Unidas en materia de derechos de los trabajadores, lo que establece la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la libertad y autonomía de los propios sindicatos, que hoy está vulnerada por los gobernantes desde todos los ámbitos, el ámbito federal, estatal y municipal, y con los propios empresarios, bueno, se están dando el lujo de despedir a diestra y siniestra a los trabajadores en todo el país. Esa es la finalidad. El Congreso es el día 22 y 23, ya está la convocatoria en la página la pueden consultar, es www.centraldetrabajadores.org.com, y entonces ahí pueden ver la convocatoria. Se van a poder afiliar, a registrar los delegados. Ya cada organización está nombrando sus delegados al Congreso Fundacional, pero también pueden asistir de manera personal los trabajadores que estén interesados. Habrá espacio para poder llevar a cabo la transmisión de este evento que decimos es histórico, a partir de la coyuntura que se da y las condiciones en las que estamos los trabajadores de este país. El día 22 se inaugura por la mañana, habrá mesas de trabajo para discutir los temas sobre la plataforma política, declaración de principios, los propios estatutos, y el día domingo cerraremos en plenaria sobre los resolutivos de cada una de las mesas, y se plantea que se dé a conocer o se nombre una estructura ejecutiva que es la que va a estar operando toda la plataforma política de esta Central de Trabajadores. Por eso hacemos un llamado a todos los trabajadores del país, de los distintos sectores, todos somos trabajadores, a que podamos acompañar este esfuerzo, porque es uno de los problemas que tenemos los trabajadores. No aterrizamos los proyectos, mientras que la oligarquía, los que están en la clase política gobernante, se ponen de acuerdo para seguir socavando los intereses y los derechos de la clase trabajadora en este país. Sí, voy a dar la dirección electrónica del portal de la nueva central, es www.nuevacentral.com.mx. Repito, www.nuevacentral.com.mx. Mañana, en el primer minuto de mañana, o sea, a las 12 de la medianoche, podría estallar la huelga en la red de transporte público que maneja los camiones con los que llegaba yo a la Ibero en mi diplomado, porque tenía beca, pero llegaba en camión de 2 pesos porque nos lleva hasta allá y es el más barato. De lo contrario, hubiera tenido que pagar 12 pesos nada más en la ida con los camiones privados. ¿Por qué va a estallar la huelga o por qué está ese planteamiento? Hugo Manuel Bautista, líder del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, está aquí con nosotros para explicarnos. Gracias, Luna. Buen día, Martín, buen día, licenciado Luna. Primeramente, quiero mandar un saludo a todos los trabajadores que están pendientes de esta fecha, desde revisión contractual, toda la revisión, la comisión revisora de contrato, al comité de huelga que se formó y con una gran madurez y responsabilidad están pendientes de este evento que puede acontecer. Efectivamente, nosotros hoy tenemos un vencimiento a las 12 horas, el primer minuto. Si no hay una solución, bueno, pues el día 16 estaríamos estallando una huelga. Nosotros no buscamos una huelga, no buscamos un conflicto. A lo
largo de estos 22 meses que llevamos en el comité, hemos llevado distintas propuestas, porque existe un problema de fondo aquí en RTP. No es precisamente la revisión y que prestaciones y que si no nos dan, no, hay un problema de fondo que nos ha originado y que hoy ha agravado el gran problema aquí, ¿verdad? Es la mala administración que ha habido desde que estuvo la exdirectora Adriana Montiel Reyes, después Arturo González, que ya no se encuentra en este mundo, y que ahorita pues es grave porque no hay una cabeza en la dirección de la RTP. Y eso ha incrementado el problema. Los distintos directores de área no han tenido la capacidad suficiente, no solamente de llevar a cabo esta revisión, tan es así que la tuvimos que solicitar ante el GDF para que se desatorara esto, porque tenemos miles de temas ahí atorados porque no dan solución. Uno de ellos es el tema de los uniformes. Todas las prendas del 2013 ya están entregadas, la totalidad, en los almacenes centrales. No hay voluntad de entregarlas, uno y mil pretextos. Y por no numerar una serie de compañeros que ya fueron evaluados y que no han podido ser contratados por lo mismo. Ha habido rescisiones de contrato injustificadas, que no hay con quién tratar eso. Entonces le puedo enumerar y me puede ir todo el programa, ¿verdad? Pero bueno, empezando al tema de la revisión contractual, no solamente tenemos esta revisión económica, sino también una revisión administrativa. Entre nosotros, ya repito, hemos dado diferentes propuestas para elevar nuestro parque vehicular, para que los horarios sean mejores a las necesidades del público usuario, porque hay que darle cumplimiento al decreto de creación, donde dice que dar un servicio preferentemente a las zonas de bajos recursos. Y pues toda la ciudad ya se encuentra en esas condiciones. Sí, ya porque, no, por ejemplo, no en Santa Fe hay muchos trabajadores de bajos recursos que viven hasta Iztapalapa o que viven hasta Ecatepec. Entonces se trasladan desde allá hasta el otro extremo de la ciudad en un camión de 2 pesos y vienen saturadísimos porque no hay parque vehicular. Exactamente, en ese tema tenemos 1.290 autobuses autorizados y yo lo hemos dicho en diferentes medios de comunicación, ¿verdad? Hoy si se ha elevado es que porque bueno, en función a que llevamos propuesta al GDF, otorgaron un presupuesto adicional y nosotros hemos estado pendientes de que llegue el presupuesto, porque esta administración, que sí que todavía a diferentes directores de área, desvirtúan y cambian el destino de esos recursos, y eso pone en un problema porque descapitaliza RTP. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hugo, entonces, ¿cuántos camiones se requieren para que la ciudadanía pueda realmente hacer uso sin tener que esperar tantas horas? A veces se espera hasta 1 hora para un camión. Pues necesitamos otros 300 autobuses más, o sea, por lo menos llegar a 1.100 autobuses en servicio y los otros 180 que son al servicio de GCP, porque no pueden andar al 100%, diariamente se le da un mantenimiento a un sector del parque vehicular. Y eso va a permitir, bueno, que tengamos mayores frecuencias, horarios más adecuados para cumplir a la ciudadanía. Sí, porque normalmente cuando hay una revisión contractual o se emplaza a huelga, la ciudadanía dice, bueno, pues ese es un problema del sindicato, ¿a mí qué? Pero sí le interesa a la ciudadanía estar pendiente de esto porque muchas de las cosas que se discuten cuando hay una revisión de contrato colectivo, sobre todo en sindicatos que dan servicio a la ciudadanía, tienen que ver precisamente para mejorar el servicio. Y cuando se estalla una huelga se afecta efectivamente a la ciudadanía, pero en este caso se afectaría porque se está peleando un recurso para la ciudadanía, que es un autobús de 2 pesos que comparado con los que cobran 6 pesos o 5.50, pues hay un ahorro muy importante porque cobran 3 veces más, ¿no? El ejemplo que yo ponía de aquí saliendo de ABC a Santa Fe en un camión privado, yo pagaría 12 pesos por el traslado porque hay que tomar 2 camiones. Y con el de RTP nada más pago uno de 2 pesos. Claro. Y sobre todo en este tema de autobuses, lo hemos dicho, desde el 2009 y 2010 arrendaron
y sabemos que un arrendamiento es el inicio de una privatización. Y eso nos ha puesto en un problema muy complicado. Por eso decimos que, bueno, pues como sugerencia al jefe de gobierno, que realmente designe gente que conozca en materia de transporte como nuevo director, y sobre todo que no sea de esta persona de Ariadna Montiel Reyes, porque ella es la que ha venido a poner una crisis en RTP. Entonces, si continúa esa misma línea, yo creo que el problema va a ser mayor en un futuro próximo, ¿verdad? Y decías que hay sospechas de que ella tiene que ver con las líneas de autobuses privadas. Claro, debe haber una investigación con ella, ¿verdad? Y sobre todo, muy pronto vamos a ir a la asamblea, manifestar esa inconformidad, porque bueno, así como hemos dicho que han habido funcionarios federales que han hecho crisis de muchos organismos o los han desaparecido, no quisiéramos que pasara aquí en el caso con ella. Y en el tema de la revisión que tenemos, pues hacemos un llamado al jefe de gobierno, ¿verdad? Para que gire las instrucciones. Nosotros no queremos afectar a los usuarios, son 500,000 de usuarios diarios, tampoco a nuestras más de 3,000 familias que están atrás de nosotros, pero que dé la instrucción para que solucione este problema, se destrabe y hoy mismo hagamos un acuerdo que beneficie a las partes y nos pongamos a trabajar y no hay mayor problema. Y asimismo también solicitarles que haya una seguridad para toda la comitiva del sindicato, porque antier nos quitaron la luz en un auditorio que alquilamos en Venustiano Carranza, ¿verdad?, para no llevar a cabo bien nuestra asamblea. Y ayer, caminando, porque no permitieron que el autobús llegara hasta la plancha del Zócalo, de Izazaga a la plancha, nos interceptaron caminando y nos obstaculizaron el paso a 25 integrantes del comité, toda seguridad pública, y dijo, bueno, pues eso es violatorio de la Constitución, porque aquí hay derecho a libre tránsito. No quisiéramos que esto se entendiera como una provocación, ¿verdad? Y que hoy nuevamente nos van a permitir un espacio los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas en su auditorio, porque no tenemos, pues para que llevemos a cabo este acuerdo. Dependiendo, ahorita a las 9 nos vamos a reunir y a las 2 de la tarde tenemos la asamblea. No quisiéramos que hubiera un acto de provocación, no buscamos una provocación, buscamos una solución a mejorar el servicio a la ciudadanía. Así es. Bueno, pues si quieres saber más, visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y nos vamos a escuchar al bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre la necesidad de una brigada contra incendio. Los problemas de protección contra incendio son comunes en todos los países, aún más en aquellos con mayor grado de desarrollo como México. Para afrontarlos con éxito se han venido desarrollando importantes recursos, uno de los cuales, tal vez el de mayor incidencia positiva, es la información técnica actualizada que permite a cada quien adaptar las soluciones a sus necesidades y posibilidades. Muchos incendios pueden prevenirse o extinguirse antes de que ocurran daños irreversibles. Una brigada contra incendio que sea parte de una organización para estos casos de emergencia puede reducir en forma significativa las grandes pérdidas causadas por los incendios. Investiga si en tu centro de trabajo existe una brigada contra incendio y si no, solicita que se forme una y que sean capacitados. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y en otra información, en el Senado de la República se aprobó el pasado 12 de febrero del 2014 un decreto para que, por ley, de acuerdo al artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, pues los funcionarios que conocen del delito estén obligados a comunicarse con las víctimas en su lengua original y en términos que entiendan, porque el 45% de las víctimas de trata para fines de explotación sexual son niñas. En el caso de quienes son secuestrados o privados de su libertad indebidamente para trabajos forzados, el INEGI señala que son 3.6 millones de mexicanos, pero una tercera parte de ellos son menores de entre 5 y 17 años de edad. Por eso la importancia de que los funcionarios públicos les hablen sobre sus derechos y sobre su caso en su lengua original y en términos que entiendan. Pero en conferencia de prensa, la senadora Adriana Dávila reconoció que no hay cifras reales de cuántas personas son víctimas de trata para fines de explotación laboral. Para fines de explotación sexual se ha enfocado más
el problema, y casi siempre se habla de trata de personas refiriéndose a la explotación sexual, que si bien es grave, pues también es grave que se esclavice a otras personas, ¿no? Y principalmente pues son niños, mujeres y ancianos o personas muy débiles, muy vulnerables. Bueno, por lo cual dijo que se impulsará la creación de un observatorio para que registre todos los casos de trata de personas en todas sus modalidades. Uno de los retos que tiene esta ley y uno de los retos que tiene este Senado de la República es justamente empezar a visibilizar temas de esta naturaleza, porque el tema de trata de personas solo se ha encauzado en temas de explotación sexual. Por tanto, estos delitos quedan como un poco escondidos, anónimos. Estamos nosotros planteando más adelante la posibilidad de un observatorio legislativo que nos permita tener cifras claras, porque las cifras, ni siquiera en ninguna de las modalidades de la explotación están definidos. Y en otro tema, Martín, está preguntando Arturo Higuera qué pasó con el acuerdo con Gobernación respecto a los jubilados y qué hay con el problema del ESME. Sí, tenemos Asamblea General Extraordinaria el próximo día lunes a las 5 de la tarde. Están todos los compañeros citados, ya está la circular en nuestras páginas, en nuestros edificios del sindicato para informar el estado que guarda la negociación con Gobernación. Tuvimos una reunión con ellos el pasado jueves por la tarde-noche. Tenemos ahí unas propuestas que vamos a llevar y sobre todo hay términos en el tema jurídico que vamos a explicar en la Asamblea para que la Asamblea respalde interponer una serie de recursos jurídicos a efecto de que no prescriba todo lo que tiene que ver con el laudo de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, y vamos a presentar un plan de actividades que nos permita avanzar en restablecer nuestras propias fuentes de trabajo. Recordemos que el 30 de enero entregamos un documento al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde hacemos un planteamiento de la reinserción laboral para todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación. Planteamos la necesidad de iniciar el funcionamiento de las plantas de generación, las hidroeléctricas como Necaxa, que está prácticamente parada, la hidroeléctrica de Lerma, Lechería está parada desde que se vino el conflicto, están las JETs de Lechería, de Nonualco, de Valle de México, están las plantas de generación distribuida, están otras pequeñas hidroeléctricas que están paradas, hay áreas como las fábricas y talleres que están pues sin abrir. Entonces hay muchísimo trabajo a desarrollar. Planteamos en términos muy generales que esta reinserción laboral incorpore toda la mano de obra calificada de ingenieros, de técnicos, de obreros que están capacitados con recursos del erario público, y que es increíble que estemos protestando en las calles por recuperar nuestra fuente de trabajo cuando es una mano de obra calificada que bien se puede utilizar para poder mejorar el suministro de energía eléctrica en la zona más importante del país, porque la empresa de clase mundial con sus contratistas que trae no pueden. Se están deteriorando la infraestructura eléctrica, vemos cómo hay subestaciones que no les han hecho nada de mantenimiento, retiro permanente del conductor de cobre, una serie de arreglos que vienen haciendo fuera de norma, mientras que la mano de obra calificada, los que hemos hecho todo ese trabajo a lo largo de más de 99 años, estamos en la calle. O sea, esas son de las injusticias de este gobierno. Por eso la propuesta está a nivel del presidente de la República. En el programa pasado explicamos y exhortamos a la audiencia pública con el presidente, a todos los compañeros, la indicación es que donde vaya a estar, pues se busque hablar con él para que podamos concretar el tema de la reinserción laboral. Se resuelve a nivel del presidente de la República. Pues creemos que es momento de que se resuelva de manera definitiva este conflicto generado por los panistas, que hoy se dan golpes de pecho y utilizan el Senado hasta para hacer cumpleaños para sus amantes y para conspirar en contra de la patria. Y esos son los políticos sinvergüenzas que decidieron echar a la calle a 44,000 trabajadores. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
pues en más información, a principios de diciembre del año pasado le informamos que en la Cámara de Diputados se reformó el Código Penal para aumentar de 6 a 15 años como mínimo y hasta 40 años la pena de cárcel por terrorismo, así como de 400 a 1.200 días de multa respecto de este delito, y lo mismo se aplica para quien supuestamente financie o quien proteja a presuntos terroristas. El martes pasado, el 11 de febrero del 2014, se ratificó esta aprobación en el Senado de la República sin cambio alguno. El problema es que tal y como está redactado el delito de terrorismo, en esta nueva revisión que le hicieron y en las que ya existían, realmente se le puede aplicar a cualquier manifestante que en las calles reclame algún derecho y al que se le ocurra llevar aerosoles, pinturas y cuetones, pues ya definitivamente lo pueden acusar de terrorismo, porque desde que se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado 3 de diciembre del 2013 se borró una propuesta que aclaraba que no se consideraría como acto terrorista las manifestaciones de grupos sociales en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Eso se borró y por lo tanto queda a criterio del Ministerio Público o del juez o del político que esté molesto con estos manifestantes si se les aplica el criterio de terrorismo. Sí, además es muy grave porque esto violenta la Carta de Naciones Unidas, derechos fundamentales a la libre manifestación, al libre tránsito y a la protesta social por los abusos cometidos por los propios gobernantes. El asunto es que el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Soach, exsecretario de Gobernación, durante el sexenio pasado reconoció en la tribuna del Senado que era urgente que se aprobara esta minuta, porque entre el 12 y 14 de febrero de este año se llevó a cabo la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, por sus siglas en francés, en el que se encuentran integradas las potencias económicas del mundo, y fue el GAFI quien recomendó a México aprobar esta reforma contra el terrorismo, porque en lo que les interesa es proteger su poderío económico en el sistema financiero internacional, y el gobierno mexicano quería presentarse con la tarea cumplida porque con ello puede disponer de 1,000 millones de financiamiento para el supuesto combate al terrorismo. O sea, es grave esta reforma que han aprobado en el Senado de la República, como todas las demás. Mira, yo estuve en una conferencia que dio el juez Baltasar Garzón de España, eso también hace casi 2 años, cuando Calderón quería aprobar esta iniciativa y no pudo aprobarla. Entre otros argumentos, él decía que en México está mal catalogado el criterio de terrorismo porque no se ajusta a los criterios internacionales. ¿Qué es un terrorista? Aquí se lo quieren aplicar el término a cualquier delincuente, a cualquier narcotraficante, a la delincuencia organizada, que si bien usa esos métodos de explosivos, armas nucleares, etcétera, no se les puede catalogar de terroristas, porque terrorista es exclusivamente aquel que enarbola una bandera política para reivindicar alguna petición política. Eso no quita que pueda incurrir en un delito y que se le aplique una sanción por el delito, pero cualquiera no es terrorista. Incluso dice la ley, bueno, aquí se les voy a leer, que cualquiera a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, material radiactivo, fuente de radiación o instrumento que emita radiaciones, explosivos, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien en contra de la integración física, emocional o la vida de las personas, que produzca alarma, temor o terror en la población o a un grupo de estos, para quien atente contra embajadores, funcionarios y diplomáticos internacionales y bienes del extranjero en territorio nacional y presione o busque presionar a la autoridad. Entonces, bajo ese argumento se puede aplicar a cualquier manifestante que busca presionar para la solución de sus problemas. Y ese es el error, decía el juez Baltasar Garzón. Regresó a su país y le quitaron el derecho a litigar. Pero bueno, pues ahí está ese debate. En la realidad se ha utilizado para perseguir e intimidar a ciudadanos
que están reclamando un derecho, y eso es lo grave de este problema. Sí, además esta ley supuestamente antiterrorista pues les da facultades a los gobernantes pues para ejercer un estado totalitario donde ningún mexicano tendrá, primero, por un lado no tienes acceso a la justicia federal cuando se te violan tus garantías individuales. Ya lo vimos con una serie de casos de que llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y te revocan amparos que te protegen de la justicia federal. Entonces lo único que te queda es la lucha política, la lucha social, la libre manifestación contra estos actos autoritarios. Entonces con esta ley lo que va a hacer es un terrorismo de Estado en contra de los mexicanos. Ellos sí pueden tomar la decisión de ocupar militarmente los centros de trabajo como Luz y Fuerza del Centro, o Cananea, cuando también fue ocupado por la Policía Federal, para echar para afuera a los trabajadores e imponer nuevas condiciones a otros trabajadores. Ellos sí pueden agarrar con todo el aparato del Estado, echarte para afuera. Entonces me parece que es grave y yo creo que hay que hacer una convocatoria muy amplia a todos los sectores de la población para continuar organizando en el contexto de lo que estamos viviendo. Bueno, tenemos varias llamadas. Voy a leer una que es urgente de Efraín Arteaga. Él es asesor de los explaceros de Zacatecas. Comenta que se van a movilizar a Toluca y solicita la solidaridad de todas las organizaciones civiles y sindicales para manifestarle a Obama, porque ya saben que se van a reunir el 19 de febrero del 2014 en Toluca los presidentes de Canadá, México y Estados Unidos, y le van a pedir que publique los archivos de los exblaceros para saber cuánto dinero se apropió el gobierno mexicano de estos trabajadores que ahorraron para su retiro. Y precisamente hablando del ahorro para el retiro, nos han llamado diversos redescuchas para decir que las administradoras de fondos para el retiro Afores no les están pagando sus ahorros de su dinero, de su salario. Y para hablarnos del tema se encuentra en el teléfono el doctor Max Ortega, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM. Muy buenos días, doctor. Sí, buenos días. ¿Qué está pasando con este tema de las Afores que no quieren pagar lo que ahorraron los trabajadores? Bueno, como todos sabemos, las Afores tienen varios problemas. Pues uno de los problemas directos de las Afores son las pérdidas que de manera constante han tenido. Todos recordamos seguramente que estas pérdidas vienen desde el 2008. En 2008 es cuando empezó la crisis mundial capitalista. Se perdieron, aunque ellos dicen que son minusvalías, se perdieron 103 mil millones de pesos. En 2009 se perdieron 43 mil millones de pesos. En 2010 40 mil millones de pesos. En septiembre y noviembre de 2011 51 mil millones de pesos. En mayo de 2013 se perdieron 93.960 millones de pesos. El total de pérdidas en el 2013 se calculan en 139.771 millones de pesos. Ese es un problema que está ahí, las pérdidas constantes. El segundo problema que también está es el de las inversiones, que estas Afores hicieron inversiones, por ejemplo, en la vivienda. Y entonces ahí cuando vino la crisis de las promotoras de vivienda, el dinero invertido tuvo graves problemas, ¿no? Se calcula, por ejemplo, que en vivienda Afores invirtieron cerca de 25 mil millones de pesos y hay una cartera vencida con los bancos de 30 mil millones de pesos. Aparte de estos dos problemas, hay otros que tienen que ver más que nada con
la corrupción, el desorden administrativo. Pero estructuralmente hay dos problemas que yo alcanzo a ver. De las pérdidas constantes y el otro de las inversiones que no siempre son las mejores y que generan pérdidas porque tanto la Junta de Gobierno como el Comité Consultivo y de Vigilancia no funcionan de manera correcta. Ahí también no hay que olvidar que en la Junta de Gobierno y en el Comité Consultivo están representados el gobierno, los patrones, la CTM, la CROC, la CROM y la CETFE, pero los trabajadores afectados, los pensionados, jubilados o los sindicatos democráticos no participan ahí, o sea, no tienen ningún control sobre sus recursos. Eso es lo que está pasando hoy. Doctor, usted va a presentar un libro, si nos dice rápidamente, porque ya nos tenemos que ir. ¿En dónde y a qué horas va a ser la presentación de su libro? Sí, el libro sobre las pensiones se va a presentar el día domingo 2 de marzo a las 7 de la noche en la Feria Internacional del Libro en Minería en el Auditorio del Caballito. Muchísimas gracias y vamos a seguir con este tema en las próximas semanas. Podrá escuchar todo en www.frecuencialaboral.com. Martín, ¿tienes un anuncio? Sí, es hora casi de despedirnos. Ayer se entregaron 2 cartas a la Embajada de Canadá y Estados Unidos en el marco del Telecán. Metimos una queja administrativa y estamos pidiendo una reunión con los ministros del trabajo de estos países a efecto de que puedan emitir ya una resolución a esta queja que metimos desde el año prácticamente 2011. Y hacer un llamado a todos los trabajadores de RTP para que mantengan la unidad en torno a su comité nacional, a todos los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que estemos muy pendientes del conflicto de los compañeros de RTP que forman parte de la Central Obrera. Y bueno, a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, hacemos un llamado al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que se pueda resolver satisfactoriamente para las partes esta revisión contractual. Cuenten con nuestro respaldo a todos los trabajadores de RTP, a su dirección sindical. Es hora de despedirnos, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.